Estamos en el mes patrio y en los jueves que tenemos ya instituido en producción de BIS Televisión, de tener como invitado al embajador Juan Álvarez Vita, que además es historiador y lingüista, docente universitario, vamos a recurrir a él en su condición de docente y sobre todo de historiador en este mes patrio para conocer la situación del Perú, pero recurriendo a la historia. Y el tema que hemos escogido se titula Fiestas Patrias, herencias y legados, que es lo que tenemos, que fuimos, que somos y que seremos en la visión del historiador. Un recorrido de una clase magistral a través de la televisión digital con nuestro invitado que ya está en interno. Le damos la bienvenida, como siempre, a los jueves de Juan. Me dice producción que se debe denominar la secuencia que ya está instituida. Estimado embajador, buenos días y bienvenido como siempre. Muy buenos días, Néstor. Y también quisiera saludar a quienes en retransmisión, porque las Sí. diferencias horarias con Asia son de 12 horas, entonces es imposible que seamos captados en el mismo momento, pero de manera especial a quienes nos siguen en Indonesia y otros países del Asia y de Europa. Pues el tema que vamos a tratar hoy día me parece sumamente apropiado porque estamos en el mes de julio. Por algo se llaman las fiestas patrias en conmemoración a la independencia, a la jura de la independencia del Perú. Y también muchas veces de una manera un tanto poética se le llama las fiestas julias. Así que será pues muy grato evocar lo que ocurrió hace 200 años y un poco más, porque los procesos históricos no ocurren en un solo día, sino se van gestando a lo largo de los días, de los meses y a veces hasta de años. Y también creo que, dadas las circunstancias especiales en que vive el planeta y en especial nuestro país también, hacer una proyección de todo aquello que podríamos denominar que es la herencia y también el legado que la independencia nos ha dejado aquí a los peruanos. Recurriendo al historiador, embajador, ¿cómo podemos señalar cuál era la situación de España en el tiempo del virreinato del Perú? Sí, muchas veces pensamos en el virreinato como que hubiese sido una etapa muy tranquila en la que hubiese habido un gran auge en las artes, en la literatura, pero no analizamos también las turbulencias políticas que se producían en aquella época, que eran consecuencia de lo que se vivía en Europa y especialmente en el caso español. En el virreinato hay varias fases. Una en la que hay un cambio fundamental es cuando la dinastía de los Austrias deja de gobernar para ser sustituida por la dinastía de los Borbones, que hacen una transformación muy considerable en la estructura misma del virreinato. Ahí es cuando se empieza a fraccionar un poco. El Perú viene a ser desmembrado, se crea el virreinato de Buenos Aires o el virreinato de Río de la Plata, el de Nueva Granada, con su capital en Santa Fe de Bogotá. En fin, viene una serie
de reformas de carácter económico también que alteran sustancialmente el panorama de lo que vendría a ser, que yo he denominado en algún momento como el Gran Perú, un territorio muchísimo más grande, con vínculos de carácter político también mucho más intensos que los que se podría pensar. Había una integración en prácticamente todo el área sudamericana, con la excepción de lo que vendría a ser el territorio que en aquel tiempo formaba parte del Brasil, y la Capitanía General de Venezuela, que nunca dependió del virreinato del Perú, sino del virreinato de Nueva España en México. Entonces, ya en el siglo XIX, que había sido sacudido previamente en las últimas décadas del siglo inmediato anterior por la Revolución Francesa, por el surgimiento de Napoleón, por la invasión que Napoleón hace de España cuando toma preso al rey Fernando VII, coloca en el trono a su hermano José Bonaparte, que también fue conocido por el pueblo madrileño como Pepe Botellas, al parecer porque tenía mucha afición por las bebidas alcohólicas. Bueno, pero lo principal es que son los tiempos en los que aquí se producen los sucesos en torno a la figura del Inca Tupac Amaru, lo que viene a ocurrir también como consecuencia de la invasión napoleónica y la dación de la Constitución del año 1812, una Constitución que indudablemente es la que primero hemos tenido en nuestra historia. ¿Y por qué? Porque si bien se redactó y se proclamó en Cádiz, pero ahí participaron diputados de diferentes países, no solamente de España, de América, sino incluso de las Islas Filipinas, que llegaron ahí, y también porque las Cortes, lo que podríamos llamar en el lenguaje más moderno y más familiar en el Perú, la Constituyente de 1812, estuvo presidida por un limeño, Vicente Morales y Duárez, cuyo nombre tiene una de las avenidas principales de la capital del Perú. Ahí en esa Constitución hay varios aspectos que yo quisiera destacar. Uno, que se había establecido la igualdad de derechos entre los españoles nacidos en la península ibérica y los que formaban parte de los otros territorios españoles en América y en Filipinas. Esto es un paso sumamente importante que muchas veces se olvida. Otro aspecto importante que tendríamos que considerar es que el tributo que la población indígena tenía que pagar fue abolido. Esto en 1812. Digo esto para ir aclarando un poco el panorama, porque muchas veces se van olvidando aspectos que son esenciales para entender nuestra historia. La historia en todas partes se suele endulzar, se le va llenando de mitos, de acontecimientos que muchas veces no fueron tan exactos, pero se van creando en el imaginario nacional de todos los países. Pero lo que es importante para crear una auténtica conciencia nacional es reconstruir la verdad histórica tal como ocurrieron los hechos y no con distorsiones que a veces pues nos llevan a conclusiones que están muy lejos de la realidad.
Esto es un poco el Perú que teníamos ya en las cercanías de 1821. Por una parte, la consolidación de la pertenencia a un país que tenía características especiales, como es un país tan rico en muchísimos aspectos como es el Perú. Ya Hipólito Unanue en aquella época también, cuando surge la sociedad de amantes del país, es la toma de conciencia de que más allá de un sentimiento integrador que fue recogido por la Constitución de 1812, también hay el sentimiento paralelo de que somos peruanos con características propias y definidas en muchísimos aspectos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? En estos días, por ejemplo, se está hablando de un proyecto de reglamento sobre símbolos patrios, ¿no? Y algunos periódicos ya lo están calificando de que es polémico, pero inciden en aspectos como que los medios de comunicación deberán entonar 2 veces al día el himno nacional. Yo creo que el himno nacional, comparando con su uso en otros países, pues aquí en el Perú se incide mucho en el himno. Uno va a una actuación de carácter histórico, de lo que fuera, y siempre se dicen, ahora vamos a entonar las sagradas notas del himno nacional. Eso Sí, yo no lo he visto en otros países así con esa frecuencia, ¿no? No, no se suele evocar tanto, pero aquí, con los símbolos patrios, tenemos ya con la legislación vigente una serie de distorsiones. Por ejemplo, la bandera nacional con el escudo solamente puede izarse en edificios públicos. Sin embargo, nosotros vemos que aquí está muy generalizado que en casas particulares, en, en edificios comerciales, hospitales, etcétera, está la bandera con el escudo. Bueno, en realidad, yo personalmente considero que son detalles que no claro. influyen esencialmente en el Es el Perú sentimiento actual, ¿no? Es el Perú del actual. Perú tal como es. Y si la voluntad de los peruanos es izar una bandera que tiene el escudo nacional, pues enhorabuena, ¿no? Hay que saludar Ujú. eso, porque forma parte también Sí, es el de Perú, nuestra conciencia nacional. correcto. Pero creo sí que tenemos que descubrir la verdad de los hechos históricos, Así es. tal Así es. como ocurrió. Y yo quería, embajador, en su condición de historiador, regresar un poco a la etapa previa a la independencia y ha hablado y se ha referido a la Sociedad Amantes del Perú, que fue fundamental, creo, en el proceso de independencia. Y eso me lleva a la siguiente pregunta para su reflexión. ¿En qué momento aparecen las ideas liberales en el virreinato en un medio donde prevalecía el conservadurismo? Bueno, es una pregunta muy interesante que nos podría demandar muchos minutos para hacer una explicación sobre eso. Las ideas liberales se dan no solamente como consecuencia de la importación de, de las ideas libertarias de la Revolución Francesa o las que podrían llegar de la independencia de las 13 colonias inglesas en América del Norte, sino que también hay reflexiones propias de peruanos nacidos aquí, que incluso nunca dejaron el país, pero que elaboraron
estudios sobre lo que podría ser el Perú y las diferencias entre los peruanos y los demás hispanoamericanos. Uno de ellos es el jesuita Vizcarro y Guzmán, que yo creo que en su carta a los españoles americanos deja muy en clara cuál era su posición. Entonces esto es, no podríamos decir que surgen así como algo, como un proceso importado, no. Tenemos también a Sánchez Carreón, cuyo bicentenario de su fallecimiento se está conmemorando este año. La Asociación Bicentenario ha venido desplegando un papel importante en, en estas conmemoraciones, junto con otras instituciones patrióticas que tenemos aquí en el Perú, que están cubriendo, mejor dicho, un vacío en el cual el Estado no se ha dejado sentir de la manera que todos hubiéramos esperado. Este surgimiento de ese sentimiento de peruanidad es muy importante, pero también tenemos que ver en qué sectores es que se daba esto. No podríamos decir que era un pensamiento popular. Si consideramos que la mayoría de la población del Perú en aquel entonces era una población analfabeta, ¿no? Que es un problema que todavía no hemos llegado a superar así de 100%, a pesar de que han transcurrido muchísimos años, y que la Constitución de 1812, que ya he mencionado, decía que se esperaba que en 40 años el analfabetismo debería haber desaparecido de todas las zonas que formaban el Imperio Español, ¿no? Sin embargo, pasaron esos 40 años y eso quedó como una declaración completamente lírica y sin ningún contenido real. Entonces esto nos conduce también a analizar en qué medida las grandes masas populares participaron en el proceso de la independencia. Por lo menos en cuanto a las ideas liberales, la población que no ha recibido educación, pues tiene mucho menos posibilidades como para poder participar activamente en su propio destino. Y es el paso de los años, pero a veces cuando hacemos un balance en general, podemos ver pues, que la báscula de la balanza nos está indicando que hay muchísimo por continuar y por hacer. Lo concreto es que la independencia no significó el triunfo absoluto de las corrientes liberales, porque durante gran parte de la República hemos seguido viviendo con el debate entre liberales y conservadores, ¿no? Entonces, esto también es un factor que debemos tener en consideración con respecto a esa pregunta tan interesante que nos ha formulado Néstor. Pregunta, embajador, de acuerdo a la composición social del virreinato previo a la independencia, la pregunta, ¿la independencia fue deseada por todos los peruanos de esos tiempos? Bueno, esa es esa es una pregunta que va a generar muchas polémicas, no solamente por la pregunta, sino tal vez por la respuesta. Claro. Yo personalmente, esta es una etapa de la historia que me ha despertado siempre mucha inquietud por reconstruir qué cosa es lo que realmente pasó. Si la mayoría de la población era analfabeta, si las comunicaciones no se daban de la misma manera que hoy día, que hemos pasado por una gran revolución en lo que se relaciona con las comunicaciones, tenemos que llegar a la conclusión de que
la independencia fue querida por algunos y no querida por otros. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se está proyectando en este momento aquí en la pantalla la imagen de San Martín cuando está proclamando la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. Ahí lo encontramos en la Plaza Mayor de Lima. Y se hace una proclamación que es una ceremonia con una significación distinta de la lectura del acta de la independencia misma, que fue el 15 de julio. Pasaron varios días en la que la población de Lima fue a firmar el acta de la independencia. Es sorprendente el número de vecinos que asistió a al cabildo metropolitano para pronunciarse por la independencia, pero no significa que eso haya sido una aceptación de principios de carácter liberal. ¿Por qué razón? Una, si nosotros consideramos ese número de firmantes, tenemos que llegar a la conclusión de que eran de un pequeño estrato socioeconómico que vivía en aquel entonces en Lima. La mayoría de la población era analfabeta. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que ver? ¿La independencia fue deseada o no deseada? La independencia en 1821 solamente se dio y temporalmente en un periodo muy corto aquí en Lima. Si bien es cierto que se había proclamado en otras ciudades, en Huaura, en Trujillo, donde se considera que se proclamó la independencia por primera vez. Pero la mayoría del territorio peruano estaba bajo el dominio del virrey. Entonces, tampoco podemos pensar que en 1821 había un sentimiento total y generalizado en el país con respecto a... Sí parece ser que había ese deseo de la independencia en muchos sectores, pero otros tomaban esa independencia como una situación de mucho riesgo. Y hay que considerar el ambiente que se vivía en las ciudades peruanas, principalmente en Lima. Es una etapa en la que las fuerzas virreinales abandonaron la capital, luego regresaron, la volvieron a tomar, o entra el general San Martín con su ejército, se vuelven a producir una serie de avances y retrocesos en esto que no nos permite decir que el fenómeno político era igual en todas partes. Eso yo considero que también se debe tener en cuenta. Y un sector considerable también de aquellos grupos que participaban en estos movimientos que convergían en ese momento histórico, no deseaban la independencia. Por eso se ha discutido mucho y muchos historiadores, principalmente españoles y latinoamericanos, han señalado que al Perú le concedieron independencia, pero que los peruanos de aquella época no la queríamos. Yo creo que, utilizando un viejo dicho de la lengua castellana, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿no? Pero debemos tener en cuenta esta situación, cómo ocurrieron las cosas. Yo quisiera referirme en este contexto, por ejemplo, a la polémica que se presentó sobre la primera estrofa del himno nacional, aquella que nosotros conocemos como Largo Tiempo, porque se inicia con esas palabras. Ocurre que evidentemente se ha comprobado que esa fue una estrofa apócrifa que hoy día no se canta. Pero tenemos que tener en cuenta que nos hace falta mucho hurgar en nuestra historia
Y quiero referirme al trabajo que viene haciendo un destacado abogado peruano. Me refiero al doctor Jorge González Bolaños, que es, como él mismo se califica, investigador independiente. Yo diría que es una persona que analiza los procesos históricos con mucho cuidado, es realmente admirable, y hace poco publicó un artículo en una revista del Instituto Ribagüero de Lima sobre esa estrofa de largo tiempo, en la que lanza una teoría de que con mucha probabilidad esa estrofa formaba parte de una primera canción patriótica que ya se entonaba en 1821, que no formó parte nunca del himno nacional del Perú, considerado como tal, pero que la gente lo cantaba. De acuerdo con sus investigaciones, esta estrofa de largo tiempo fue publicada en el famoso álbum de Ayacucho, y él señala que tiene mucho del espíritu de un músico y poeta rioplatense, Esteban de Luca. Este Esteban de Luca, y esto lo dice con mucha lucidez también el doctor González Bolaños, tenía una amistad muy estrecha con Vicente López, que fue el autor del himno nacional de la Argentina. Entonces yo creo que estudios de esta naturaleza contribuyen a restaurar y a fortificar la esencia de la peruanidad en base a la verdad, porque no podemos seguir viviendo con ideas de cosas que no ocurrieron. En esa imagen que se proyectó hace unos minutos, donde aparece San Martín, ahí en la Plaza Mayor de Lima, conocida también como Plaza de Armas, pues aparece una multitud enorme. Este grabado está tomado de una obra muy conocida, que es el pintor Lepiani, que se conserva en la Quinta de la Magdalena Vieja, donde estuvo también el virrey Pezuela y también los libertadores San Martín y posteriormente Bolívar. Ahí en ese cuadro nosotros podemos apreciar una multitud de gente. Incluso en las torres de la catedral había gente colocada y siguiendo la ceremonia, porque ya no entraban en la Plaza Mayor. Todos sabemos que eso es una ilusión, porque la Plaza Mayor de Lima solamente se pudo llegar cuando la población aumentó y se llenó en la primera mitad del siglo XX. Entonces, todo esto forma parte de una serie simbólica muy hermosa, por otra parte, pero que nos puede alejar un tanto de la perspectiva histórica con la que debemos considerar estas cosas. Otro aspecto importante en esto es hacer, digamos, un balance general. La primera pregunta que yo haría es, ahora que estamos hablando de la estrofa de largo tiempo, más allá de si fue apócrifa, si fue auténtica o no, la población de origen africano podía cantar y decir somos libres, o estamos aquí frente a una situación que la República no fue capaz de solucionar sino hasta la época del presidente Castilla, ya bien avanzada la República. El tributo indígena, que había sido eliminado por la Constitución de 1812, tiene que ponerse nuevamente en práctica porque las arcas fiscales estaban en crisis, y se recurrió entonces a dar marcha atrás en pasos en los que ya se habían adelantado mucho. Si sumamos además otros episodios que convergen en esta etapa, tendríamos que considerar lo que ocurre
como herencia de la época del virreinato y también la República. En 1821 se calcula que el 12% de la población de Perú hablaba castellano. El resto de la población hablaba lenguas originarias, lenguas como el quechua, el aymara y una serie de otras lenguas, sin considerar las que tenemos en la Amazonía. Entonces, la castellanización del Perú se le debe a la etapa de la independencia. No es por la etapa virreinal, a pesar de que hay que reconocer que la evangelización del Perú se hizo principalmente en lenguas aborígenes, pero fue también la labor de pequeños grupos de personas que trabajaron intensamente movidos por la fe, y también hay que reconocerlo, hubo también intereses económicos y de otro tipo en todo ese proceso. Pero hoy día tenemos que, de manera proporcional, el uso de las lenguas aborígenes está disminuyendo. Hay casi lo que podría decirse una especie de genocidio cultural, porque enormes sectores de la población quechohablante, aymara-hablante, prefieren que sus hijos no aprendan el castellano, perdón, que no aprendan esas lenguas y que se expresen solamente en castellano. Yo he podido conversar con gente perteneciente a esos grupos y me dan como razón de que no quieren que sus hijos sean discriminados por razones de acento, etcétera, y que prefieren el uso del español porque ofrece más garantías para el progreso socioeconómico de su descendencia. En eso no les falta razón, pero tenemos que estimular la conciencia nacional también a través del uso y la revaloración de las lenguas indígenas, ¿no? Hay un profesor joven universitario, Marco Lobón, que hizo su tesis sobre la lengua aymara, ¿no? Y es uno de los pocos particulares que está empeñado en esta lucha para que no se pierda tampoco algo que forma parte de nuestra esencia, las lenguas originarias. Cuando yo intento hablar en quechua, que lo estudié en la Universidad Católica, pero la mayoría de la población aquí en el Perú me responde en castellano. He podido utilizar el quechua en una oportunidad en Otavalo, ¿no?, en el Ecuador. Pero aquí en el Perú, curiosamente, a pesar de que Lima es la ciudad quechohablante más grande del mundo, pues apenas si se ve un pequeño cartelito en una de las calles centrales de Lima. Todo esto, ¿no?, la cuestión de la lengua, el tributo indígena, la libertad de la población de origen africano, nos obliga a hacer un balance, qué es lo que realmente se ha conseguido con la independencia y qué promesas hubo en aquel tiempo. Yo tengo siempre presente el manifiesto del Congreso Constituyente del Perú a los indios de las provincias interiores. Ese es el título exacto. Este texto fue redactado por Javier de Luna Pizarro, José Sánchez Carrión, a quien ya he mencionado hace unos minutos, y Francisco Javier Mariátegui, que era diputado secretario del primer Congreso Constituyente ya hecho en el territorio peruano. Pero aquí, si me permiten unos claro. instantes para dar lectura a sus principales puntos. Empieza diciendo: nobles hijos del sol, amados hermanos, a vosotros, virtuosos indios, os dirigimos la palabra, y no os asombre que os llamemos hermanos, lo somos de verdad. Descendemos de unos mismos padres, formamos una sola familia, y con el suelo que nos pertenece,
hemos recuperado también nuestra dignidad y nuestros derechos. Aquí luego dice, hemos pasado más de 300 años de esclavitud en la humillación más degradante, y nuestro sufrimiento movió al fin a nuestro Dios a que nos mirase con ojos de misericordia. Él nos inspiró el sentimiento de libertad, y Él mismo nos ha dado fuerza para arrollar a los injustos usurpadores, que sobre quitarnos nuestra plata y nuestro oro, se posesionaron de nuestros pueblos, os impusieron tributos, nos recargaron de pensiones y nos vendían nuestro pan y nuestra agua. Ya rompimos los grillos y este prodigio es el resultado de vuestras lágrimas y de nuestros esfuerzos. Este primer párrafo es sumamente claro. Luego dice, el ejército libertador que os entregará esta carta lo enviamos con el designio de destrozar la última argolla de la cadena que nos oprime. Luego dice así, este Congreso va a dictar leyes que van a gobernarnos, muy distantes de las que nos dictaron los injustos reyes de España. Vosotros, indios, sois el primer objeto de nuestros cuidados. Nos acordamos de lo que habéis padecido y trabajamos para haceros felices en el día. Vais a ser nobles, instruidos, propietarios, y representaréis entre los hombres todo lo que es debido a vuestras virtudes. Esperad, muy breve, el cumplimiento exacto de estas preguntas, que no son seguramente como los falsos ofrecimientos del gobierno español. Aguardad también nuestras frecuentes cartas, nuestras determinaciones y nuestra Constitución. Y luego remarco, todo os irá en vuestro idioma quechua, que nos enseñaron nuestros padres y que mamasteis a los pechos de vuestras tiernas madres. Yo pregunto, aparte de algunas cuantas normas, incluida la Constitución del Perú, después de 200 años, ¿cuáles son las leyes que se publican en quechua? Por mencionar quizás a la lengua más usada en el Perú actual. Esto nos está demostrando que también somos muy amantes de las palabras, de las frases vacías, de las promesas que no se cumplen. Y termina diciendo, entonces a vuestros hijos, halagad a vuestras esposas, derramad flores sobre las hueseras de vuestros padres, y entonad al son de vuestro tambor y vuestra flauta dulces yarabíes, y bailad alegres cachuas, diciendo a gritos, ya somos nuestros, excelente, ya somos libres, ya somos felices. En la ciudad de Lima, el 10 de octubre de 1822. Excelente. Yo quisiera saber qué es lo que se ha cumplido con este ofrecimiento. Sí, y quizás una reflexión previa a la pregunta que usted hace, embajador e historiador, es el hecho de ese cambio, porque en el acta de la independencia estaba en juego dos sistemas, ¿no? El sistema monárquico y el sistema republicano, y con esta referencia del documento del 22 vemos que se orienta ya el tema de la independencia a un sistema republicano. ¿Qué herencia entonces podemos referir que ha dejado el virreinato y qué legado nos está dejando como deuda pendiente, como usted bien dice, la independencia del Perú, embajador? Bueno, yo creo que quienes nos están siguiendo en esta conversación que tenemos en este momento ya habrán llegado a sus propias conclusiones. Es cierto que aquí en el Perú se proclamó la independencia, se consiguió la independencia no solamente con esas declaraciones de julio de 1821, sino luego vienen las batallas de Junín, la batalla casi decisiva de Ayacucho, y digo casi decisiva porque el Real Felipe continuó siendo ocupado por las fuerzas españolas hasta 1826.
en que el general Rodil, Ramón Rodil, se rindió después de haber consumido hasta la última rata que quedaba en el Real Felipe. Y aquí quiero mencionar también algo que, al igual que este manifiesto del Congreso Constituyente a los indios de Perú, que he leído una parte simplemente de ese manifiesto, que por otra parte es el gran desconocido de la mayoría de la población peruana. Ni en los textos históricos el propio Jorge Basadre, considerado como el mejor historiador de la primera parte de nuestra república, no pasa de ser una mención muy corta, pero por la trascendencia este documento debería ser difundido ampliamente en todos los sectores. Y hablando de la rendición de Rodil, cuando le piden a Bolívar que le aplique la pena de muerte, Bolívar contestó: no se debe castigar cuando se ha estado movido por el heroísmo. Entonces, en el proceso de la independencia, y esto hay que tenerlo en cuenta también, participaron peruanos nacidos en el Perú. Algunos de esos peruanos eran partidarios de la permanencia del dominio español. Participaron también españoles nacidos en España, que vivían en el Perú y que se pronunciaron por la independencia. Pero esto no significa que haya sido una especie de plebiscito para escoger entre la monarquía, el sistema monárquico y el republicano. No ha sido así, por eso es que hay también episodios como los ocurridos en Iquicha, que en 1536 todavía había un general peruano de origen indígena que reprocha a los autores de la independencia ya por el abandono que se había producido por parte de la población, principalmente de las serranías peruanas. Entonces aquí también es el momento, o ya pasó el momento, pero debemos darle actualidad, a actuar con más ética, con más justicia, con más sentido de hermandad, con más sentido de peruanidad. Eso es lo que yo creo que está haciendo falta aquí en el Perú. Estamos en una crisis de carácter político que incide también en lo económico, en la vida de quienes residimos aquí en el Perú y también de los peruanos que están en el exterior, porque por situaciones que todos conocemos, pues ahora será más difícil migrar hacia otros países, ¿no? Donde las tasas que se están poniendo para las remesas que enviaban para los peruanos que vivimos aquí, pues se ven afectadas también en mucho, pero tampoco podemos culpar de la crisis en la que se está pasando en estos momentos. Una crisis que yo diría es una crisis de personas, es una crisis de peruanos, es una crisis que se origina principalmente en el egoísmo. Eso no lo ha arreglado la República. Y tenemos como tarea pendiente trabajar por un Perú que sea más peruano, que sea más consciente de que bajo este mismo cielo estamos respirando el mismo aire y que el progreso de los demás también va a constituir el progreso de todos nosotros. Eso es lo que yo debería decir que en mi concepto, que al iniciar esta conversación, yo dije, el caso de la independencia sigue siendo realmente muy polémico. Quizás no tenemos conciencia de eso, pero muchos de los problemas que movieron a la independencia no han sido adecuadamente afrontados por los distintos gobiernos que hemos tenido. Yo creo que esto es lo que nos debe animar hacia el futuro más inmediato.
conseguir un país más justo y más solidario. Esto es lo digo yo, y es un llamado no solamente a quienes nos están oyendo aquí en el Perú, sino también a los amigos, porque se van creando lazos de amistad a través de, del sistema de chats de vía Zoom y otros análogos. Esa sería mi conclusión, estimado amigo Ernesto. Excelente, excelente embajador, y quizás como palabras finales pedirle también, estamos en el 2025 y el próximo año hay elecciones, y las conclusiones, el legado, esta prospección que acaba de realizar con un antecedente histórico, con las conclusiones que coincidimos totalmente, que decir a los peruanos que van a postular, están en el proceso de postulación para decisiones del Ejecutivo y del Legislativo, cuál debe ser la tarea principal. Yo sé que es una pregunta bastante difícil por el contexto en el que estamos, no solamente temas de corrupción, de criminalidad, sino de una corrupción generalizada, y eso es grave para el futuro. ¿Qué decir en la experiencia del historiador, del lingüista, porque se ha referido a lenguas aborígenes y a esta necesidad y urgencia, embajador, historiador, de preservar las lenguas originarias, que creo que forma parte del sentimiento de patria de nuestro país? ¿Qué decir a estas personalidades que pretenden ganar las elecciones como fórmula presidencial o Congreso de la República o regiones? ¿Qué decirles en el 2025 con toda la experiencia de la independencia que le hemos hecho, esta herencia y este legado que significa la situación en la que estamos actualmente? Sí, Néstor, yo pienso, es una pregunta muy interesante, como todas las que surgen en estos coloquios que semanalmente venimos teniendo. Yo lo que diría es que quienes aspiran a intervenir en el gobierno del Perú ya en el próximo año, con las elecciones y la instalación de un nuevo Congreso, de un nuevo Poder Ejecutivo. Yo diría, el candidato para gobernar, ya sea en cualquiera de los poderes clásicos del Estado, deben hacer un acto de conciencia y analizar si realmente tienen vocación de servir a nuestros semejantes, porque el gobernar debe ser un servicio permanente a la comunidad y no únicamente para colocarse bandas y medallas y rodearse de todo ese oropel que a veces los aspectos ceremoniales de las conmemoraciones suelen traer. Creo que deben tener una actitud espiritual muy clara y muy intensa, y deberían abstenerse de considerar que gobernar, ya sea, repito, en cualquiera de los poderes del Estado, que gobernar deje de ser un botín de carácter económico, porque eso también genera la corrupción que estamos viendo en estos momentos. No quiero decir que este sea solamente un problema en el Perú. La corrupción existe en todos los países del mundo, hasta en aquellos estados que nosotros podemos considerar que son la concentración de la santidad en persona. No, la corrupción, y esto lo he podido yo ver en todos los países en los que he podido conocer, es un mal que va limando, que va cercenando los pedestales en los que se viene construyendo un país.
yo creo que ya veamos y tengamos en cuenta los mensajes que el primer Congreso Constituyente dio aquí, y yo que he leído en algunas de las partes. Creo que ahí tenemos una de las primeras deudas por analizar y saldar, sobre todo. Los peruanos debemos tener una actitud mucho más fraterna entre nosotros mismos. Ahí podría yo decir que se ha conseguido hacer, por lo menos en un gran porcentaje, hacer realidad los ideales por los que lucharon los próceres de independencia y quienes también ofrecieron sus vidas para conseguir un futuro mejor para sus hijos. Y eso es lo que nos toca hoy día, no solamente a las generaciones más jóvenes, sino también a las generaciones mayores. Mientras que estemos aquí en esta tierra, debemos seguir luchando, porque no se puede entrar en un retiro cívico, en una etapa de descanso, sino luchar hasta que podamos ver transformado a nuestro país, en aquella morada que se merece, porque es uno de los países más ricos del mundo, pero tiene altos bolsones de miseria en su población. Eso podría decirlo yo a manera de reflexión cuando pienso en las conmemoraciones patrias de nuestro país. Excelente, excelente final, y usted lo ha dicho, lo ha calificado, este es un coloquio más que una entrevista, es una reunión, un diálogo de amigos, y que creo que en esa línea lo están entendiendo nuestros televidentes. Gracias, embajador. Vamos a continuar seguramente el próximo jueves en estos coloquios vamos a tener otro tema importante para nuestros televidentes, y en nombre de ellos es que le agradecemos reiteradamente por estas clases magistrales en la televisión digital. Es un orgullo para nosotros contar con su colaboración, su participación, porque usted forma parte de la familia de BIS Televisión Digital, embajador. Muchas gracias, buen día. Muy honrado por las palabras, y también muchísimas gracias por esta oportunidad para mantener un diálogo realmente muy interesante, muy sereno, sobre todo porque los puntos que se tratan aquí a veces generan situaciones inquietantes que se transmiten para toda la colectividad, como podemos ver en algunos programas también por la televisión. Muchas gracias nuevamente, Néstor. Gracias también, embajador. Digamos, es un oasis, BIS Televisión, y Abriendo Puertas es un oasis de reflexión, pero para mejorar la condición humana, el desarrollo humano, que es nuestra preocupación, y que coincidimos con sus expresiones, embajador, totalmente. Un abrazo, buen día.